Bueno, vamos a retomar. Tenemos un último pasaje en esta base bíblica sobre los dones del Espíritu Santo que hemos estado platicando y es Primera los Corintios capítulo 12, pero les voy a pedir ampliar un poquito más desde el versículo 4 al versículo 11. Me gustaría que me ayudaran a leerlo, porque es un pasaje clave para entender este asunto de los dones del Espíritu Santo. ¿Les parece, hermanos? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Primero los Corintios 12, del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, este pasaje último, yo elegí estos cuatro, me parece que son los cuatro pasajes neotestamentarios donde el apóstol Pablo en sus epístolas habla acerca de los dones en específico. Y quizás yo les dejaría, para no ocupar mucho tiempo en clase, yo les dejaría como un ejercicio, hermanos, que ustedes puedan revisarlos con calma y sacar en limpio la lista de los diferentes dones que aparecen ahí, todos los que, a ver cuánto les sale. ¿Les parece, hermanos? Eso es un ejercicio que les voy a dejar de tarea. O sea, de estos cuatro pasajes bíblicos, ¿cuáles son los dones que menciona el apóstol? ¿Sí? Para que ustedes los puedan hacer una lista de cada uno de ellos. Aquí hay 4, aquí hay 10, aquí hay 5, aquí hay 8. ¿Y cuáles son? Y se van a sorprender. ¿Cómo es que algunas de las cosas que nosotros damos por hecho de que en la iglesia suceden son dones del Espíritu Santo? Por ejemplo, la fe. Voy a poner ejemplo 1. Y entonces yo de ahí he sacado un estudio bíblico para hablar de que la fe bíblica es un don del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque una persona puede arrepentirse, una persona puede tomar decisiones, una persona puede querer creer, pero la fe bíblica es un don del Espíritu Santo en el creyente. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces nosotros damos por hecho cosas y creemos que son cosas que uno puede lograr. Por ejemplo, hay ocasiones en que se presenta vamos a presentar este hermano o esta hermana de mucha fe. Y lo correcto es, no, hermanos, la fe que yo tengo es un don del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios. Y eso me permite mantenerme la fe en Cristo. ¿Verdad? Es diferente a una fe que yo genero. Yo lo que puedo generar es querer creer. Como le dijo aquel hombre al Señor Jesús, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. está limitada, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que la fe bíblica es una fe como un don del Espíritu Santo que Dios le da al creyente. Y cuando alguien tiene ese tipo de fe como un don del Espíritu de Dios, hermano, pues una persona que puede vivir en la fe en Jesús y puede vivir dando pasos de fe y tomando decisiones de fe, porque la fe es un don del Espíritu de Dios. No es algo que ella haya adquirido o él haya adquirido. Uno lo puede fortalecer, se puede fortalecer en la fe. La fe se puede alimentar, claro, con la palabra, con la lectura, la meditación, pero entonces yo les dejo de tarea, para no ocupar mucho tiempo en clase, porque todavía tengo un par de filminas, que ustedes hagan
las diferentes listas de los dones que aparecen en estos pasajes bíblicos, en estos pasajes. Y ver, ya la siguiente clase les pregunto que cómo les salió las tablas de los dones del Espíritu Santo. Porque ahorita más bien me interesaría platicar cómo se organizan los dones, cómo se deben de organizar. Porque los dones en la iglesia de Corinto sucedía que estaban ahí presentes, ya Dios por su gracia daba dones, pero estaban como rivalizando, estaban como compitiendo, y Pablo tiene que poner orden ahí, ¿de acuerdo? Para decirles, no, hermanos, hagámoslo, procuremos los mejores dones, el versículo 31 de ahí de Corintios 12, y le dice, procuremos los mejores dones, pero yo les quiero decir que hay un camino más excelente, que es el amor. Y todo el capítulo 13 de Primera a los Corintios habla de cómo los dones deben de estar en el marco del amor de Dios, para que sean edificantes, ¿sí? Entonces, ahí les dejo esa tarea, anotar con precisión qué dones ustedes identifican en cada uno de estos pasajes bíblicos. Y la próxima sesión lo platicamos. Ahora, esta filmina siguiente, quiero ilustrar lo que quiero decir. ¿Qué pasa cuando identificamos ya los dones? Yo supongo que en este recuadro que aparece, en el primer recuadro, es dones identificados. O sea, yo no sé si ustedes, por ejemplo, yo supongo que ya tienen muy identificados los dones que Dios les ha dado, los dones del Espíritu Santo, porque mire, sucede que en la iglesia local, cuando uno trabaja, y uno le pregunta a los hermanos, ¿qué don Dios le ha dado? Y los hermanos a veces tienen diferentes reacciones. A veces dicen, no, hermano, yo no tengo ningún don, soy tan humilde que no tengo ningún don. Yo le dije, no, hermano, si usted fuera humilde tendría un don del Espíritu Santo. Es al revés. ¿Están de acuerdo? Porque el Espíritu Santo da dones por su gracia y por su amor y reparte como Él quiere. ¿Están de acuerdo? Entonces, todos los creyentes tenemos uno o más dones del Espíritu Santo. Hay que identificarlos con precisión. De tal manera que cuando usted le pregunta, hermanos, ¿qué don tienen? Hermanos, mire, tengo este don por la gracia de Dios, principal. Es un don principal. Y hay dones, ahora, hay dones, yo he aprendido que no son tan identificables, pero son dones latentes, le llaman. Están latiendo ahí. Hay dones identificados, ¿verdad? Pero hay dones latentes, o sea, están latiendo ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien se involucra en la obra de Dios, Dios le va a dar esos dones que tiene y otros más. Es como ponerlos a trabajar. Cuando tú trabajas la obra de Dios, Dios te va a respaldar. Dios sabe que necesitas su ayuda y entonces te va a respaldar y equipar con algunos otros dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el hacer misericordia. Hermanos, cuando uno es pastor y está involucrado en ayudar a las personas y ves a la gente con tanta necesidad, Dios te da el don de la misericordia. Y dices, híjole, yo pensé que yo necesitaba, pero esa gente necesita más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de ayudar en lo que puedes, ¿no? Aquí yo organizo a la iglesia, ahorita vamos a ir para allá. Estos dones identificados, ¿cómo se organizan para que se conviertan viene la flechita ahí, ministerios formados, formar ministerios, vamos. ¿Cómo identificar dones y cómo formar ministerios? Es la última parte a donde quiero ir, ¿de acuerdo? Porque esa debe ser la dinámica de la iglesia. No, imagínense si solamente nos quedamos en la primera etapa estos hermanos tienen todos estos dones, ay, qué bonito se ven. Digo, está bien, pero yo diría, ok, esos dones, ¿para qué nos deben de servir en la iglesia? ¿Para qué deben ser útiles? ¿Por qué es que Dios nos los dio en la iglesia? Estoy pensando en una iglesia local, ¿verdad? Que es donde se visualizan los dones del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo de identificar los dones y de tratar de formar ministerios, esa es la siguiente parte donde yo quiero trabajar con ustedes. ¿Cómo le hacemos? Sí, en la iglesia vemos muchos dones. Yo he aprendido, hermanos, a ver el potencial que la gente tiene. Veo a los jóvenes y digo, oye, estos muchachos tienen un potencial enorme. Si dejaran usarse por Dios, Dios los usaría para cosas grandiosas. Sí, algunos hermanos son muy sobresalientes. El problema es que a veces no todos tienen el tiempo suficiente, la concentración suficiente, la consagración suficiente, y ahí se topa uno un poquito, ¿no? Pero de que Dios reparte dones, reparte dones. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso lo vemos en la iglesia, por su gracia.
Sí, claro que sí. Ahora, el asunto es cómo seguimos la flechita y cómo formamos ministerios. Porque acuérdense que un ministerio, lo dijimos en las primeras clases, los ministerios son un grupo de servicio en la iglesia para la gloria de Dios. Ahora, yo les voy a compartir, hermanos, una idea, una propuesta de cómo pueden ir formando ministerios, y al final les voy a presentar la filmina de cuáles son los ministerios que yo veo que en la iglesia deben de existir. Ahorita estamos convencidos de que hay dones del Espíritu Santo y cómo formar ministerios, están ahí. Hay una flechita ahí. Sí, hay que formar ministerios, deben servir para algo bueno en la iglesia, para que se pongan a trabajar los dones del Espíritu Santo y sean de mucha bendición para la iglesia. Eso es lo importante, ¿sí? La iglesia de Corinto parece que nada más estaban como compitiendo con los dones que tenían, y eso no era tan sano. Entonces, por eso el apóstol los tiene que exhortar y decirles, miren, estos dones que ustedes tienen son por la gracia de Dios, pero Dios se los dio para algo, para servir a la iglesia y edificar la iglesia. Entonces, ahí vamos. Yo les propongo esto: 5 pasos para la formación de ministerios cristianos. ¿Sí? Hace algunos años ya leí un par de libros y de ahí saqué la idea, porque hay algunos escritores de igle crecimiento, de cómo la iglesia debe crecer, enfocan bastante en esto. Tú ya tienes a la gente ahí, hay que ayudarles a identificar los dones que Dios les ha dado, sean dones manifiestos, identificables, o sean dones que están latiendo, que son latentes, están ahí, potencialmente están ahí en la gente. Hay que ayudarles a identificarlos. ¿Sí? A veces uno como pastor tiene que decir, hermano, hermana, yo veo este don del Espíritu en usted. Y la gente dice, ¿será, hermano? Yo no me lo veo, fíjese que no. Puede ser un acto de modestia, pero también puede ser un acto de evadir la responsabilidad, ¿de acuerdo? Cuidado con eso. Puede decir, hermano, no, yo no tengo ningún don para no comprometerme nada. Puede ser. Puede ser. Puede suceder. ¿Me explico? Sí, yo nomás soy un visitante. No, usted es parte del cuerpo de Cristo y Dios le está dando dones para algo. Y mire, le invitamos a que se sume. Entonces, 5 ideas, 5 pasos para la formación de ministerios cristianos en la iglesia local. Número 1, ver lo invisible. ¿Qué significa eso? Hermanos, en la iglesia hay muchas necesidades, muchas necesidades. Los pastores lo sabemos y lo vemos, pero lo curioso es que la mayoría de la iglesia no lo ve. Yo cuando alguien empieza a discutir, le digo, hermano, hay mucho trabajo que hacer. No, hermano, pero no, yo no lo veo. Ahorita le digo, yo ahorita le digo con precisión, mire, se necesita quien reciba a la gente bueno, primero se necesita que hagamos el aseo para que el templo esté limpio, ¿de acuerdo? Hubo una época difícil acá en la iglesia donde nadie se quería involucrar y le dije, no se preocupen. Y mi esposa y yo, aunque mi esposa Olimpia es profesionista y me ha ayudado mucho siempre, ha sido una mujer incondicional para el ministerio en mi trabajo, y créanme que en varios templos, cuando vemos que la gente está apática, digo, no se preocupen, nosotros aprendimos hasta ir a hacer el aseo en el templo, no pasa nada. Y lo hacemos entre semana. Pero también yo me di cuenta que una vez tuve una experiencia muy triste, donde yo estaba con mi esposa haciendo el aseo, hace algunos años ya eso. Estaba yo haciendo el aseo con mi esposa en el templo, ¿no? Y un hermano después, el sábado en la iglesia, me dice, hermano, lo anduve buscando ayer, porque tenía una necesidad. Le dije, hermana, ya estaba en el templo haciendo el aseo. Y dice, ay, es que yo lo necesitaba acá, porque mire, necesitaba esta consejería, esta visita. Y yo ahí, hermanos, entendí. ¿Qué estaba yo haciendo? Yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Lo sigo haciendo de vez en cuando con mi esposa. Pero ¿qué hacía yo haciendo el aseo en el templo cuando yo tenía que estar aconsejando y ministrando a una persona que tiene necesidad? Entonces yo dije, necesito organizar esta iglesia. Necesitamos empezar a organizar. ¿Y quién se va a encargar del aseo? Quien tenga el don de servicio, hermanos, ayúdenos a hacerlo. Porque yo tengo este otro ministerio. Yo le puedo ayudar también de vez en cuando, pero organicémonos. E inicia mirando lo que nadie quiere ver. Un templo sucio nadie lo quiere ver, ¿verdad que no, hermanos?
Ahí está. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos haciendo un ministerio que ayude al servicio. Cuando yo llegué a la iglesia en el año 83, en esta iglesia había un diácono. Ya duerme en el Señor, pero para mí fue un hombre muy ejemplar, porque después me di cuenta que era el que hacía el aseo en el templo. Y cuando llegaba temprano al templo, hermanos, él llegaba temprano, abría, ponía todo en su lugar, abría las cortinas. Cuando el pastor llegaba ya estaba todo limpio, acomodado, pero era trabajo de él. Era un hombre con el don del servicio. Y a mí, ya cuando yo lo observé, dije, ¿por qué hace el hermano esto? Y él lo disfrutaba chiflando, ¿verdad? Gozándolo, ¿no? Y yo dije, este hombre tiene el don del servicio, Dios se lo dio. Lo hacía con mucho cariño, mucho cuidado. La iglesia llegaba y la iglesia a veces no sabía quién había hecho el aseo y quién había organizado y tener todo el cuidado de que todo estuviera en su lugar. Pues alguien que tiene el don de servicio. Si podemos ser un equipo, mejor. ¿De acuerdo? Ver lo invisible, vamos, no que sea invisible, sino lo que nadie quiere ver. Las familias más necesitadas, que tienen sus esposos no tienen trabajo. Bueno, hagamos un ministerio de la misericordia y hacer canastas de bendición y llevarle una despensa entre semana. Eso solo lo hace alguien que es movido a misericordia. ¿Qué quiero decir con estas ideas? Que uno tiene que aprender a ver las necesidades que hay en la iglesia. Hay muchas necesidades siempre. Digo, el predicar, el aconsejar, comúnmente el pastor y sus líderes principales lo hacen. Pero quiero decir que hay otras muchas cosas que hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Aquí en esta iglesia, pues hay gente con muchos dones y muchas habilidades, ¿no? Con mucho potencial. Pero yo me di cuenta que hacía falta alguien que estuviera aquí en la entrada, recibiendo a los hermanos amablemente, y estuviera, ahora quizás se checa la temperatura con un aparatito y se les ofrece un cubrebocas si no lo trae y hay gel antibacterial, ¿sí? Incluso hasta la hermana nota los nombres. Y esta hermana yo la miraba con mucho potencial, pero ella tiene sus niñas y me decían, la hermana era muy activa antes. Mira. Y un día hablé con ella y le dije, hermano, ¿usted me puede ayudar con esto? Sí, hermano, ¿cómo no? Y ya tiene varios meses haciendo eso. Ahora con esta nueva normalidad, le llaman aquí en México, después del COVID, las iglesias tienen que tener un protocolo de bienvenida. Y yo le dije, mira, se trata de esto. Sí, hermano. Entonces ella, cuando ella no puede, ella le delega a alguien más, pero me da mucho gusto ver que esta hermana está bien involucrada, que era una hermana que solo asistía de vez en cuando, y asistía y se sentaba a ver, pero yo le di esa encomienda porque me di cuenta que era muy servicial, y le di el protocolo, y le di los elementos, y entonces cada sábado ella llega temprano y está pendiente de quien llega. Bienvenido, hermano, le voy a checar la temperatura, trae cubrebocas, no, mira, aquí hay uno, aquí hay gel, necesita algo más, no, hermano, pásele. Y eso nos ha ayudado mucho para tener el cuidado de recibir a la gente en el templo, porque la iglesia va creciendo cada vez más. De repente yo no me doy abasto en todo. Como un ejemplo de ver lo que nadie quiere ver, ¿de acuerdo? Es el número uno. Y así hay muchas cosas que ver en la iglesia, ¿no? Si usted hace un recorrido, se da cuenta que hay muchos detalles que hacer, pero uno no los alcanza a hacer todos porque uno tiene mucho trabajo. Bueno, hay que delegar. Ahora con el COVID ya no podemos reunirnos presencialmente y tuvimos que formar con los jóvenes de la iglesia que les gustan las computadoras un ministerio de proyección, le llaman. Entonces, hay un grupo de jovencitos que ponen las cámaras, las computadoras, me están grabando el estudio que estoy dando, la predicación, a todo, y entonces ya hay varios jóvenes que se involucran en ello, que antes no estaban involucrados en otras cosas, pero formamos un nuevo ministerio. Es un ministerio que maneja la tecnología. Y a ellos les encanta eso. De tal manera yo les digo, miren, sí sé muy poco de esto, pero yo me concentro en la predicación. Ustedes ayúdenme. Yo el reto que les pongo es cuando llegan las 4:30 los sábados, yo necesito que estén puestas las cámaras, los micrófonos, todo listo para que yo empiece el culto. Y sí, los veo que andan movidos, corriendo y conectando y probando. Y yo estoy contento porque están activos, están poniendo sus dones al servicio de Dios. ¿De acuerdo? Cosa que antes no se hacía. Son como pequeños ejemplos de lo que ustedes pueden hacer en su iglesia local para formar nuevos ministerios. Sí, ya hay algunos ministerios y la gente los reconoce. Bueno, la idea es formar nuevos ministerios, viendo lo que nadie comúnmente ve. ¿De acuerdo, no? Y usted, bueno, haga su ejercicio en su iglesia local. Y si surge algún otro ministerio, ahorita le voy a dar
un ejemplo más grande de cómo se estructuran los ministerios. Pero vamos a los pasos. Número 1, ver lo invisible o lo que casi nadie quiere ver. Número 2, el llamado de Dios a ministrar. Cuando alguien sí quiere servir, hermano, te dice, ay, hermano, yo sentí que Dios me estaba llamando a servir, pero no sabía cómo. O sea, uno siente el llamado a servir. Cuando uno tiene el don que Dios le ha dado para servir a su iglesia, uno siempre tiene la inquietud. Yo ya les platiqué mi experiencia, ¿no? Que yo era muy joven y yo quería predicar. Y le dije al pastor, pastor, yo también quiero colaborar en la predicación. Y el pastor muy sabiamente me dijo, ¿de veras quiere colaborar en la predicación? Sí, hermano. Era muy joven y muy nuevo en la iglesia. Y me tomó y me llevó con los niños y me puso a dar clases con los niños. Y yo lo vi como que, oh, el pastor, ¿qué pasó? Pero me hizo un gran favor, porque ahí aprendí yo a preparar una clase, a expresarme y a ser ameno con los hermanos, a buscar ideas para que esto sea dinámico. Con los niños yo me forjé, ahí el pastor me llevó a... Mi primer predicación fue con los niños, vamos. Y ahora lo agradezco a Dios, después de 33 años de ministerio, y le digo al hermano, no sabe cuánto le agradezco. A lo mejor me hubiera dicho mal que me pusiera en el púlpito, luego, porque el ego a veces se infla. Y me mandó con los niños, y ahí aprendí yo. Mis primeras predicaciones eran con los niños. Mis primeros temas, mis primeras exposiciones eran con los niños, sí. Y yo tenía que preparar, después me dieron un franelógrafo, después yo preparaba dibujos, y la idea era que ellos estuvieran atentos. Y todavía, hermanos, me encuentro, eran niños, ahora son hermanos en la iglesia, y mi hermano, usted me dio clase cuando yo era niño, ¿te acuerdan ellos? Qué bueno, gracias a Dios. Pero todo nació de que yo me ofrecí, yo le dije, pastor, yo siento que quiero servir. Yo no contaba con que él me iba a mandar desde abajo, pero eso fue muy bueno. Me mandó a preparar y dar clase con los niños. Y ahí empezó un ministerio para la gloria de Dios. Entonces, el llamado de Dios para ministrar siempre está ahí. Cuando alguien realmente quiere servir, está inquieto, le gustaría, pero no sabe dónde, cómo. Hay que ayudarle a encontrar dónde puede servir. ¿Sí, hermanos? Número 3, aprender de los ministerios ya formados. Mire, hoy en día hay mucha gente que ya se dedica a formar ministerios. Por ejemplo, aquí los hermanos de repente me estaban diciendo, hermano, queremos ir a los hospitales a llevar folletos y a predicar la palabra afuera de los hospitales. De repente las leyes cambiaron porque ya no puede haber grupos reunidos por el asunto del COVID. Se bloqueó ese ministerio por lo pronto. Pero yo les decía, hermanos, ya hay gente desde hace muchos años que va a los hospitales a ofrecer. Hay que ver cómo ellos han trabajado. ¿Qué quiero decir? Que hay ocasiones en los que no hay que empezar desde ceros. Ya hay gente que se dedica a ir a los hospitales, a ir a los centros de rehabilitación, no sé, a hacer una campaña. O sea, hay que ver que hay libros incluso de cómo formar ministerios. O sea, yo lo que digo es que no nos frenemos, sino que aprendamos de los que ya han tenido camino recorrido y han intentado hacer algo. Por ejemplo, aquí en México hacíamos brigadas, le llamamos brigadas de servicio integral. Y entonces yo lo que hice fue, a ver, ¿cómo le hacían aquellos hermanos en aquella ciudad? Y cómo le hacían aquellos y preguntarles, ¿cómo le hacían? Y me dieron muy buenas ideas para poder adaptar este sistema de brigadas. Y lo hicimos varios años. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, siempre hay que reconocer que otros ya han hecho el trabajo que uno quiere empezar a hacer. Hay una historia en los libros aquí en México, y yo no sé en otros países, yo entiendo que cada país ha tenido sus etapas históricas, pero quiero platicarles esta. Aquí en México, en los años 20 tuvimos un problema de la independencia de México y la Revolución Mexicana, le llamamos, ¿no? Fueron épocas, para la gente, fueron épocas muy críticas. Yo platicaba con mi bisabuela Cayetana y ella me decía, no, hijo, la revolución dejó destrozado el país, porque así son las revoluciones. Y entonces fue parte de la historia de México en los años 20, 1920. Había caudillos y había guerra y se quería independizar y bueno, todo un movimiento.
Eh, y entonces todo esto dejó el país, las familias que había destrozadas. Y fue cuando yo leyendo un libro, estuve leyendo un libro de Pedro Trigo, se llama, y se llama Historia del Protestantismo en México. Y entonces ahí narra el escritor cómo es que los grupos protestantes vinieron de Estados Unidos, aquí a México, que son frontera, llegaron a México y pusieron su iglesia, su templo, y luego pusieron a un lado un dispensario médico y a un lado una pequeña escuela. Y ellos empezaron a aportar para reconstruir el tejido social en México. Y entonces, así comenzaron las iglesias históricas que venían con los misioneros de Estados Unidos aquí a México. Y cuando yo conozco a algunos de estas personas que son miembros de estas iglesias, les pregunto, y sí, ellos conocen muy bien su historia y están muy orgullosos de que fueron los primeros que empezaron a formar ministerios para ayudar a la gente, a las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucho camino ya recorrido, hay trabajo ya hecho, hay que aprender de ellos, preguntando, leyendo un libro, viendo algún tutorial, cómo le hacen otros. De lo que yo quiero organizar en mi iglesia, ¿cómo le han hecho otras personas? No tengo que empezar en ceros. A veces pueden surgir muy buenas ideas y yo lo tengo que revisar y adaptar cómo puede funcionar en mi iglesia local. O sea, cuidado con eso, o sea, porque de repente tenemos la inquietud, pero no sabemos cómo. Bueno, hay que preguntar, hay que revisar, hay que investigar, y se van a dar cuenta que ya hay gente que ha caminado ese camino antes que nosotros. Eso es importante, aprender, tener la humildad de aprender de otros. Cuando yo quiero formar un ministerio, sobre todo un ministerio nuevo, ¿eh? De esos que no conocemos muy bien cómo funcionan. Número 4, convertirnos en especialistas del área. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a, por ejemplo, llegó un momento en que en la iglesia, hermanos, en la iglesia hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Hay que visitar, hay que aconsejar, cuidado, como dije, hay que hacer mejoras de construcción. Antiguamente, por ejemplo, los pastores aquí en México hacíamos de todo hacíamos, ¿verdad? Dirigíamos, predicábamos, veamos cómo construíamos el salón de los niños, si hacíamos el aseo, casi hasta recogíamos las ofrendas, o sea, todo. Pero llegó un momento en que tenemos que reflexionar y los ministerios tienen el sentido de involucrar a las demás personas, ¿de acuerdo? Y yo me convierto en especialista del ministerio que Dios me ha dado. ¿Cuál es el ministerio que Dios me ha dado? El de pastorear y el de la predicación. Entonces, ahora yo formé un ministerio de la predicación y yo estoy enseñando a otros, ¿sí? Tomando los cursos de hermenéutica, de homilética, de oratoria. Yo hice un pequeño curso para formar un ministerio de la predicación aquí en la iglesia local. Porque todos quieren predicar, pero necesitan dejarse orientar, ¿sí? Entonces, ya estoy empezando a dejarlos que ellos prediquen, que den estudio de escuela sabática, hombres y mujeres, y lo hacen muy bien. Estoy hablando de hermanos nuevos. Sí, siempre ha habido hermanos que ya lo hacen porque tienen años participando, pero estoy hablando de los más jóvenes, de los más nuevos. Convertirlos en especialistas del área es importante, ¿ok? Ya tengo esta especialización, ¿sí? En trabajo pastoral y en predicación. Entonces, yo voy a formar otros más, ¿sí? Y así, por ejemplo, el que es consejero, bueno, tiene que especializarse en la consejería, ¿sí? El que es constructor, tiene que especializarse en la construcción porque Dios le da el don de servicio, pero puede aprender a hacer cositas de trabajo, de la electricidad y la albañilería. Pues puede hacer eso porque será de mucha bendición para nuestra iglesia. ¿Qué quiero decir? Que el don que yo tenga, que yo identifique, ya sé que lo tengo, debo de buscar pulirlo y convertirme en un especialista del área. Eso es importante, ¿sí? Porque después yo voy a poder discipular también a otros en esta parte. Y el número 5, estamos hablando entonces, hermanos, el número 5, el ministerio en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya tengo un ministerio, hermanos, sí, los ministerios son para fortalecer la iglesia local, pero el ministerio, hermanos, es un servicio para la gloria de Dios. Vamos, nosotros lo hacemos para el reino de Dios. Entonces el ministerio que yo tengo está en todo tiempo y en todo lugar, incluso trasciende el trabajo de los horarios de la iglesia. De tal manera que ahora, por ejemplo, hace un par de semanas, una hermana de aquí que es comerciante me invitó con sus amigos, que no son de la iglesia, son comerciantes. Ellos trabajan en un mercado
donde venden frutas y verduras y todo esto. Y dice ella, oiga, pastor, quiero que vaya y les dé una plática y ore por ellos. Sí, cómo no. Y entonces me dice, para que ellos cobren ánimo y puedan seguir adelante en el negocio que estamos emprendiendo. Sí, claro que sí. Entonces yo fui y les di una reflexión bíblica, oré con ellos y entonces no lo hice en el templo porque yo tuve que ir al lugar donde ellos estaban. ¿Qué quiere decir? Que el ministerio que Dios me ha dado yo lo puedo hacer en muchos lugares. Acabo de ir a un centro de rehabilitación donde tienen jóvenes internados que están saliendo de las drogas y de las adicciones y yo fui a predicar allá. ¿Qué quiere decir? El ministerio es en todo tiempo y en todo lugar, hermano. Nomás denme un espacio y yo organizo. Yo tengo que seguir atendiendo la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es mi compromiso principal. Pero entre semana, en algún momento, en un domingo, en la mañana, no sé, yo uso mi tiempo para ir a servir. Vamos, lo que quiero decir es que los ministerios no todos hacia adentro de la iglesia, a veces tenemos que salir un poquito hacia afuera. Sobre todo los ministerios hospitales, las brigadas, tenemos que salir un poquito hacia afuera. Y pareciera que no abona para el trabajo de la iglesia, pero sí lo hace, hermanos. Porque finalmente el trabajo que uno haga, el servicio que uno haga, reabunda en bendición para mi iglesia local. Claro que sí. Porque de repente alguien manda una ofrenda, alguien manda algunos útiles que hacen falta. O sea, el ministerio, el punto número 5, quiero decir yo, es que cuando tú tienes un ministerio, tienes que estar dispuesto a desarrollarlo en todo tiempo y en todo lugar. Es un ministerio que Dios te dio para edificar a la iglesia y si puedes bendecir a otros de afuera, también está muy bien. Porque la iglesia tiene que aprender a salir un poquito hacia afuera para servir a los demás, a la sociedad, diría yo, a los vecinos, a los compañeros de trabajo y animarnos a hacer eso un poquito, hermanos. Yo estoy en una etapa en la que puedo hacer eso, gracias a Dios, y me va muy bien, gracias a Dios. Comúnmente la gente me dice, pastor, no lo conocíamos, ¿y dónde predica? Ahí, hermanos, en la Colonia Independencia, ahí estamos, el día que gusten. Porque la gente tiene mucha necesidad, pero a veces no nos animamos. En el ministerio solo lo hacemos dentro. Bueno, hay que salir un poquito hacia afuera también. La gente necesita ver, necesita ver la luz de Jesús donde hay oscuridad. ¿De acuerdo, hermanos? Los ministerios para eso son. Entonces, ahora, voy a una última filmina. Los ministerios locales. Ahí están, en la iglesia local. Ya hice la reflexión, hermanos, pueden ser hacia afuera. Si no le den miedo, ustedes si lo invitan a orar, a dar una plática, a evangelizar, a servir en algún grupo vulnerable, hágalo. Verá que se le van a sumar más personas y será de mucha bendición para la iglesia. Cuando la iglesia ve que estamos trabajando, la iglesia nos da, venga hermano, lléveles. Claro que sí, claro que sí. O por ejemplo ahora que los ancianos, los adultos mayores no pueden venir aquí a la iglesia porque les está prohibido por el COVID, porque se pueden contagiar, son gente vulnerable. Entonces yo hice, pues ahora un ministerio de visitar a los hermanos ancianos en sus casas. Y yo lo hago, yo me organizo, pero ya le dije a otros hermanos, ustedes me van a ayudar también. ¿Sí? Yo los voy a capacitar, los voy a equipar, una orientación para que ustedes también me ayuden a ir a orar, porque hay mucho trabajo. Pero los ministerios son para eso, para diversificar el trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, finalmente, ¿cuáles pueden ser algunos ministerios para nuestra iglesia local que no deben de faltar? Yo no sé cómo estén estructurados en sus países. Aquí en México tenemos el pastor, es el responsable principal de la iglesia y luego sigue su consejo local. Entiendo que están más o menos organizados igual, pero aparte del consejo local, que es lo que ve la parte administrativa y quien colabora con el pastor, tenemos sociedades. Las sociedades aquí en México son grupos, niños, adolescentes, jóvenes, femenil, varonil, matrimonios y adultos mayores, ¿sí? Son estas 7 etapas de la vida. Le llamamos, vamos a reunirnos en la sociedad o en el grupo de acuerdo a su edad, ¿sí? Pero aparte de eso, yo les digo que a mí me gusta mucho, mi propuesta es que la iglesia se forme en ministerios. Porque en los grupos de acuerdo a la edad está bien, cada quien tiene, incluso la iglesia edita un cuaderno para cada grupo. Ya tienen muchos años, tenemos muchos años. Supongo que algunos llegan, bueno, me tocó a mí llevar a algunos países literatura también. Yo estuve involucrado algunos años ahí. Me tocaba revisar los escritos y ver que se imprimieran
y algunos años tuve el abogado de la Biblia. Fui el editor, no sé cuántos años, como unos 4 o 5 años, fui el editor del abogado de la Biblia. O sea, sí sé que hay cuadernos que edifican a la iglesia hacia adentro en los diferentes grupos o sociedades. Pero una propuesta que yo tengo en los últimos años es que la iglesia se organice en ministerios. ¿Qué es un ministerio? Es un grupo que se enfoca en una área para servir al Señor. Y en el centro yo pongo la evangelización. Hermanos, la evangelización más que un departamento debe ser un ministerio. Esa es mi opinión. A lo mejor ustedes le llaman el departamento de evangelización. Está bien también, no pasa nada. Lo único que yo digo es que es un ministerio, que le demos esa calidad de ministerio y que equipemos a este ministerio, que les demos las herramientas. Entonces, la iglesia nunca debe dejar de predicar, pero está en el centro, la evangelización. Una iglesia, aunque esté en construcción, aunque esté empezando, aunque esté en problemada, nunca debe dejar de predicar, créanme, porque es la gran encomienda, ¿sí? Ahora, después de ello, hacia arriba sigue el discipulado. Recuerden que la gran comisión es ir y hacer discípulos. Entonces, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche tengo discipulado virtual. Ya no predico nada más yo. Las últimas 2 semanas invité a mi copastor a que él es un especialista en computación y él dio algunas clases sobre discipulado y redes sociales. Yo le dije, tú prepara y da el tema. Sí, yo hoy retomo el tema. Cada miércoles, virtualmente con mi iglesia local, yo les doy un discipulado, todos los miércoles, ¿sí? Con diferentes temas y diferentes hermanos también que yo voy invitando, ¿sí? El discipulado también debe estar siempre, debe haber un programa de discipulado. Aquí en México hay una serie de cuadernos que nos ayudan para llevar un discipulado formal. Hay mucho material, solamente hay que elegir el adecuado para que los más nuevos, los que se acaban de bautizar, se les den las primeras clases del discipulado, no dejarnos nada más a la deriva. ¿Sí? La evangelización está en el centro y después sigue el discipulado. ¿Sí? Que se convierta en un ministerio el discipulado. Si yo, bendito Dios, ya pude lograr, tengo un director de evangelización, ¿verdad? Un encargado de ese ministerio, y ahora el discipulado, también tengo un director de educación cristiana, se llama. Entonces le digo, no dejemos el discipulado, porque el discipulado siempre tenemos que estar edificando a los creyentes y siempre dando capacitación, ideas, material, ánimo, siempre tenemos que estar creciendo en todo en Cristo, le llamo yo a este proyecto. Es un proyecto de discipulado. Entonces, la evangelización está en el centro, el discipulado, y luego en la parte de abajo están las ciencias bíblicas. Yo creo que ustedes en este programa de seminario tienen diferentes clases. Yo no he visto el programa completo, pero yo supongo que tienen también algunas clases y eso es bueno. Las ciencias bíblicas hoy en día han avanzado mucho y son muy buenas para que uno pueda profundizar por ejemplo, el trabajo de exégesis. Hoy en día hay mucho material para profundizar, ¿sí? No tenemos que ver la Biblia solo superficialmente, sino que podemos profundizar. Algunos años yo daba estas clases en el seminario de la iglesia, pero ahora solamente doy algunos cursos básicos, nada más. ¿Sí? Las herramientas principales para que la gente vea que no se lo sabe todo, sino que las ciencias bíblicas como la hermenéutica, la homilética y este tipo de la teología, la pastoral, son aspectos que han evolucionado mucho. Alguna vez Dios me permitió inscribirme en la Comunidad Teológica de México, que está en la Ciudad de México. Y estuve 3 años yendo ahí. Yo me enfoqué en lo pastoral, siempre, en los cursos de pastoral, de psicología pastoral, trabajo pastoral. Ahí estuve 3 años yendo cada semana. Pero algo que me di cuenta es que había hermanos que tenían títulos y nombramientos, estudios muy altos en ciencias bíblicas. Dije, ay, qué bueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la iglesia local, de repente hay hermanos que creen que se lo saben todo. Dicen, no, hombre, yo ya tengo muchos años en la iglesia, ya me sé todo. No sabemos todo. Siempre hay una área en ciencias bíblicas en las cuales podemos seguir reflexionando y creciendo. ¿De acuerdo? Eso tampoco hay que dejarlo de un lado. Hay que estar
revisando qué dice el avance, el enfoque bíblico en las diferentes ciencias. Ya hoy en día hay mucho material. Y estamos en la siguiente enfrente, la parte baja enfrente, estamos hablando del acompañamiento y la consejería. Ese es todo un ministerio, que es el que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Acompañamiento y consejería. Yo tengo también ya un curso básico. De cada uno de estos tengo un curso, voy procurando hacer un curso básico. Bíblicas, acompañamiento y consejería. Ese es todo un ministerio. Ahora, este ministerio, el pastor y el copastor no lo pueden evadir, y los principales líderes. Pero lo que yo he hecho es darle el curso a los miembros ya más maduros, y a algunos de ellos les gusta. Dice, hermano, a mí me gusta esto. O los que son ya médicos, psicólogos, enfermeras, enfermeros, ellos tienen ya esta tendencia a, claro. Entonces, dar un curso, una orientación para que se forme un ministerio de acompañamiento y consejería. ¿Por qué? Porque a veces el pastor no alcanza el tiempo para todo. Creo que tiene que aprender a diversificarse. Y bueno, en la parte superior derecha está la formación de nuevos ministerios, yo llamaría. Cuando uno está atento a lo que pasa en la iglesia, pueden surgir nuevos ministerios. Me parece que no hemos terminado, apenas vamos empezando, cuando menos acá en México. Siempre pueden surgir nuevos ministerios, ¿sí? Y eso se realizan con los pasos que acabamos de ver, siendo observadores, identificando los dones de los hermanos y empezando a organizarnos con nuevos ministerios. Siempre pueden surgir nuevos ministerios en la iglesia local, estoy hablando, ¿no? A nivel distrital y nacional, ahí yo no me meto. Ahí hay líderes que se organizan en ello. Yo hablo que todo esto que yo comparto puede aplicar a una iglesia local. Si la iglesia local lo toma con cuidado y ve qué cosas pueden aplicar, puede haber un cambio, puede haber un avance en el trabajo de la iglesia local. ¿De acuerdo, hermanos? Así es que, ¿cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto que yo acabo de presentar? ¿Qué les parece? Sí, hermano. Yo tengo preguntas. Sí, hermano, adelante. Soy bastante preguntona, si no, pregúntele a mi esposo. Hermano, primero, respecto a la lista que tenemos de los dones de las citas bíblicas que sacamos, sí. Mi primera pregunta es, ¿todos estos dones que están aquí plasmados todavía se puede considerar que son vigentes? Hablando, por ejemplo, del de profecía, del de, bueno, profetas, milagros que sanan, el don de lenguas, el de espíritus, discernimiento, discernimiento de espíritus, sí, no. Tengo duda del de género de lenguas e interpretación de lenguas. Milagros, profecía y sanidades. De esos, ¿todos esos dones todavía están presentes? Sería la primera pregunta. Ok. Y la segunda es si hay, bueno, yo entiendo que hay una diferencia entre dones y habilidades. Entiendo que dones son los que acabamos de mirar según estas citas, y otras, por ejemplo, son habilidades, destrezas, no sé. Porque por ahí, por ejemplo, caemos mucho a veces en darle un nombre de don a todo lo que yo hago, pero no sé si es correcto, por ejemplo, darle el concepto, el nombre de don, si bien lo hago dentro del contexto eclesial o para el servicio de la obra, no sé si es correcto, todo se nombra don. Un ejemplo, no sé, el don de la música, que es algo, por ejemplo, bien clásico, o el don de la alabanza, o por ejemplo, cuando uno da alguna clase como pintura o algo así, tengo el don de las artes, por ejemplo. ¿Es correcto? Bueno, esas son mis dos preguntas por ahora. Sí, ok. La primera, sí, hay diferentes posiciones respecto a estas listas de los dones del Espíritu Santo en la Biblia. Hay quien dice, la mayoría de los escritores concuerdan en que surgieron por la necesidad que se daba en la iglesia primitiva.
O sea, ¿por qué surgieron estos dones? Porque había necesidades que había que suplir. Recordemos simplemente Hechos capítulo 6, ¿no? Que de repente crece el número de los discípulos, alguien tiene que servir a las mesas y nace el diaconado, ¿verdad? Los primeros diáconos nacen de una necesidad urgente que había ahí. Entonces se les nombra, se les consagra y diaconía es servicio, ¿no? Y los apóstoles dicen, pues no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra y sirvamos a las mesas. ¿De acuerdo? Y ponen sus requisitos. Entonces, en base a ese estudio, la mayoría de los eruditos dicen que los dones iban surgiendo de acuerdo a la necesidad que surgía en la iglesia. Y como dones del Espíritu Santo que Dios daba. Por eso tenían que tener un marco espiritual. A mí me da mucho la atención ese pasaje de Hechos 6 cuando dice, tienen que ser varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, a los cuales les encarguemos este trabajito. O sea, no era nada más ser meseros. No, era un servicio de amor, de misericordia hacia la iglesia, y hay que tener cuidado. Sí. Y entonces, esa es una posición. Los dones fueron surgiendo de acuerdo a la necesidad, y hoy en día no todos los dones son tan vigentes u operables, porque hay otras necesidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el don de lenguas. ¿Por qué se daba el don de lenguas en ese momento? Acuérdense que cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, ¿cuál es el propósito de que se den las lenguas? Aunque nosotros tenemos una interpretación que eran idiomas, ¿de acuerdo? Que les sabían hablar las maravillas de Dios en otro idioma. Y esa capacidad de hablar en otro idioma, pues Dios se los dio en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, el don de las lenguas es uno de los dones, como es un poco subjetivo, es un poco confuso, pero se usaba en el siglo I porque había diferentes nacionalidades y había gente de paso, eran puertos comúnmente. Entonces, Dios les daba ese don a algunas personas para edificar a la iglesia. Por eso Pablo dice, úsense para edificación. Y si no hay quien lo interprete, mejor que se calle, porque pues no realmente no está edificando. No tiene ese sentido de edificar. Sí, yo creo que son dones de los más espectaculares porque son visibles. El de la profecía, ¿sí? Pero eran momentos en los que se necesitaba surgir. Y entonces, la mayoría concordamos en que no todos son necesarios y vigentes en una iglesia local. ¿Sí me explico? Es de acuerdo a la necesidad. Dios va a dar los dones de acuerdo a la necesidad que vea en esta iglesia donde están ahí trabajando, porque son para edificación. ¿Están de acuerdo? Entonces, no todos son necesarios, vamos. Algunos sí, la palabra, la misericordia, la fe, pero por eso les decía, precisamente llevaba esa intención de que hicieran las listas para ver cuáles sí ven y cuáles no ven. Eso era lo que yo quería hacer. Pero está bien, todo lo podemos hacer. ¿Ya? Sí, no creo que todos sean tan vigentes y tan operables. Como que ¿para qué? Si la iglesia en este momento no lo necesita, ¿de acuerdo? No, los dones son para suplir una necesidad y para edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el sentido, el fondo de los dones, ¿sí? No es nada más así como, pues el Señor les va a dar la habilidad para que se luzcan y para que se emproblemen. No creo que ese sea el origen. No es la intención de Dios, no. La intención era edificar a la iglesia y suplir una necesidad. ¿Están de acuerdo? Por eso creo que no todos son tan funcionales ni operables, ¿sí? Pero los que se necesitan, el Señor se los va a dar, claro. ¿Y cuál fue la segunda? Hablando de la primera. Y la segunda... Claro, sí, no, era, bueno, en el sentido de esto que acaba de contar, porque yo entendía que me parece que algunos quizás no son vigentes. Okay, y ya. Hablando de la confusión que por ahí genera algunos, el hecho de lo que hablábamos en otras denominaciones, de decir, bueno, es que es bíblico hablar en lenguas, aunque no se les entienda ni media palabra lo que dicen. Sí. Ni ellos mismos saben lo que dicen según. Claro. Y bueno, la otra pregunta iba en relación a si todo lo que uno hace dentro de la iglesia se considera como un don. Ok, ahí yo solo le recuerdo Corintios 12, 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y hay, verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué quiere decir? Sí tiene razón, ¿no? Por ejemplo, acá en México uno de los dones que ha estado en cuestionamiento y llegamos a una conclusión en los grupos de alabanza, ¿sí? Tiene que ver, son habilidades, ¿sí? Porque los muchachos estudian. Ahora, ¿se puede dar el don en algunos de ellos? Sí, sí pueden tener el don de la música, pero estos ministerios tienen que ver con operaciones o ministerios. Son ministerios de alabanza. Y la mayoría los forman con personas que tienen la habilidad para tocar un instrumento. Por ejemplo, el caso mío, yo he intentado y no tengo esas habilidades de tocar un instrumento, desgraciadamente. Lo único que alcancé, me dieron clases de piano, pero ya no se usa el piano en las iglesias. Tomé clases con un hermano muy bueno, muy buen músico en Ensenada, Baja California. Ahí hay un piano grandote de madera y él me enseñaba y logré acompañar tocando ahí el piano. Me le puse empeño, estaba más joven y pude tocar algunos himnos y la iglesia pues era chiquita, era una iglesia muy antigua, muy chiquita ahí en Ensenada, Baja California y lo pude hacer, pero dejé la práctica, me concentré en otras cosas y yo no. Pero mis hijos son muy buenos para la música. Llegó un momento en que yo le dije a uno de mis hijos, a Uciel, que usted sí conoce, al chino, le dije, mire hijo, yo estoy muy concentrado en la predicación, en la enseñanza. Lo metí a un curso de guitarra, él aprendió rápido. Fue el único que le pagué un par de cursos de guitarra acústica. Entonces él me acompañaba con la guitarra. De repente, no sé cómo le hizo, pero ahora después tocaba el bajo, toda la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, el teclado y ahora toca un poco de saxofón. Y yo le digo, hijo, ¿quién te enseñó? No, papá, viendo y ensayando, uno tiene que ensayar, teniendo las bases uno ensaya. Y yo en lo personal digo, este chavo tiene un don, porque no tuvo clases de eso, observando y practicando. Pero es una habilidad que se va desarrollando con la práctica. Incluso hoy en día los muchachos van a escuelas de música. Yo aquí tengo varios en mi iglesia local que van a escuela de música profesional a aprender. Es una habilidad que están haciendo. Tiene razón. O sea, por eso quiero que rescatemos las listas. ¿Cuáles son las listas de los dones? Y puede ser que lo que no encaje en estos dones, y veamos, pueden ser habilidades, pueden ser ministerios, pueden ser operaciones, pero los dones son muy específicos. Suple una necesidad para edificar. ¿De acuerdo? La alabanza es un ministerio. Y ahí creo que puede ser las dos cosas. Se da la habilidad de algunos que son muy hábiles y se puede dar que algunos por algún don. Yo siempre he conocido personas que dicen, no, yo nunca tuve clases, agarré la guitarra y empecé a tocar y tocan bien, lo hacen muy bien. Por ahí en los hermanos, la familia Toto, por ejemplo, que ahí en México son muy conocidos, ¿verdad? Yo trabajé con algunos de ellos, con Saulo y con David y con varios de ellos trabajé, ¿verdad? Hugo, y yo les pregunto, ¿dónde estudiaron? No estudiamos, hermanos. Y tocan maravillosamente el teclado. Y yo digo, no cabe duda que es un don que Dios les dio, o sea, de plano, porque tocan como si fueran concertistas. Y yo digo, ¿quién les enseñó? No, tú no estás. Agarramos un teclado, una guitarra y empezamos a tocar. Y yo digo, wow, Dios no me dio a mí ese tipo de habilidades ni dones. Yo tengo otros. Y entonces, sí, tiene razón. No todo tiene que ser un don. Pueden ser ministerios, pueden ser, como dice aquí, operaciones, el versículo 6. No sé cómo digan otras versiones, pero operaciones es para que funcione la iglesia, otro tipo de servicios, ¿no? Pero me interesa ver las listas. La próxima semana vamos a ver las listas que ustedes van a sacar. Las listas yo también la voy a sacar, no creen que no. Pero me gusta ver qué es lo que ustedes alcanzan a identificar. Porque a lo mejor incluso en diferentes versiones surgen algún don que uno no alcanza a ver. Ah, mire, aquí está, hermanos. Y esa es la idea. Ahora, lo más importante es la filmina que yo presenté. Esta. Ok, ya identificamos los dones o habilidades.
¿cómo los transformamos en ministerios? ¿Cómo formamos ministerios con ellos? ¿Están de acuerdo? Porque de otra manera, nada más fueran dones contemplativos, me parece que no tiene el sentido. Y si queremos formar nuevos ministerios, podemos hacer este ejercicio. A ver, vamos a ver qué necesidad hay. A ver, vamos a ver quién tiene el llamado de Dios, quién está inquieto por servir en alguna área. Tercero, vamos a aprender de los que tenemos la inquietud de abrir un nuevo ministerio. Vamos a ver quién ya hace este trabajo. Cuarto, vamos a convertirnos en especialistas de esta área. Y quinto, ya tengo yo un ministerio, pues en todo momento, en todo lugar que se requiera, vamos a estar listos para servir. Pero aquí hablo de estos ministerios locales, básicamente. Ojalá les sirva este cuadrito que yo practico en mi iglesia local, hermanos. Yo oriento a mis hermanos y les dije, miren lo que les dije a los hermanos. De estos ministerios, todos deben de identificar sus dones y deben de estar involucrados en alguno de estos ministerios. Ahora, que no lo identificamos, lo formamos. Por eso está formación de ministerios. ¿De acuerdo? Es que no hay, lo formamos. Hay una anécdota de uno de los escritores de crecimiento en los libros, y dice él que, es un ejemplo que se me quedó grabado de uno de los escritores, escribe el libro Desatando la Iglesia allá en Estados Unidos. Y dice él que él es pastor en California, y en California tiene una gran extensión de mar, y sus jóvenes no salían del mar, de la playa, pues. Y dice que el pastor que un día fue a hacer una vuelta, y dice, ¿por qué tanto tiempo pierden los jóvenes en la playa? Pues se la pasan bien. Y resulta que él, recorriendo la bahía, se dio cuenta que había unas casetas de rescate, ¿sí? Salvavidas les llaman, ¿no? Y entonces platicó con los muchachos y les dijo, oigan, ¿no les gustaría ser salvavidas cristianos y tener un puesto de rescate cristiano con mensaje de Cristo? Sí, y se los formó. Dice, hasta la fecha ahí están en California, haciendo un ministerio, los chavos, los que les gusta ir a nadar y estar en la playa, porque no todos les gusta, pero los que quisieron, ahí están. Dice, nada más les di por eso yo pongo formar ministerios, formación de ministerios. Dice, no lo había, lo formé. Les di las clases bíblicas, cómo repartir folletos, cómo hacer contacto con la gente para evangelizarla, pongan música cristiana, están ahí atentos, si hay alguna necesidad, les dio primeros auxilios, y formó un nuevo ministerio. Un ejemplo. ¿Ya? Y así podemos irnos, o sea, en la línea fronteriza, hermanos. Cuando fui pastor en Tijuana, la iglesia que yo pastoreé estaba a 3 cuadras de lo que es el cerco fronterizo. Ya les platiqué un poquito, la gente pasaba a Estados Unidos a ver el sueño americano, cruzando ilegalmente. Y ese panorama yo lo miraba cada semana, y dice, ¿qué pasa? Y un día les dije a los hermanos, prepárense agua de frutas, agua de sabor, dicen acá, tortas, que se consiguieron, y vamos a regalarlas ahí en el cerco fronterizo y repartir folletos y orar por las personas. Hicimos un nuevo ministerio ahí, un tiempo. ¿Verdad? Ahorita ya está más restringido porque hay policías y todo eso. Antes no, la gente, los migrantes, vamos, famosos. Yo dije, hay algo que hacer por esos migrantes. No podemos resolver la vida, pero podemos ir ahí y decirles, Cristo te ama y Dios tiene un plan para ti. Vamos a orar por ti, ten un vaso de agua, una torta, ten este folleto. Pasaron los años y un par de ellos regresaron con el folleto. Dijeron, oiga, pastor, hace años yo pasé y aquí me decía que había un lugar para mí. Bienvenido. Ya habían intentado pasar a Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que estos ministerios, si no están, hay que formarlos. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, hermano, pero cuando un ministerio está formado, no se imagina qué bendición se convierte para la iglesia local. La gente se anima a servir en evangelización, en discipulado, en ciencias bíblicas, en aconsejamiento o en algún otro ministerio que pueda surgir. Yo dejo nada más la inquietud, dejo la inquietud, dejo la iniciativa. Piénsenlo, oren a Dios, y si ya están trabajando así, qué bueno. O si Dios les mueve en su corazón empezar a organizar algún ministerio nuevo, intenten hacerlo. Finalmente, los dones se tienen que convertir en ministerios para que se conjuguen y sean grupos de servicio para la gloria de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Hasta ahí me voy a quedar por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario más.
Yo por ahora ya no, hermano. Gracias. Muchas bien? gracias. Muy amable. Ok. Bueno, espero que no sea muy revolucionario lo que yo les planteo, pero medítenlo. Si algo de esto aplica a su iglesia local, puede funcionar, ¿verdad? No es obligatorio. Son ideas, es orientación, es motivación para que ustedes puedan seguir trabajando en su iglesia local. A veces hay iglesias que son muy pequeñas y dicen, hermano, pues nada más tenemos un ministerio o dos. Está bien. Vaya pensando cómo se puede formar alguno otro. Yo soy siempre muy inquieto de que las iglesias no estén estáticas, sino que estén ocupándose en algo, estemos trabajando para la gloria. Creo que el Espíritu de Dios nos mueve para allá, para seguir trabajando, para que la iglesia no se nos estanque y no entre en su zona de confort. Y sino nosotros los líderes somos los que tenemos que estar empujando y identificando los dones del Espíritu Santo y formar nuevos ministerios. Para mí se ha convertido en una pasión. Donde yo voy, yo siempre los inquieto. Y hay ocasiones en que funciona. De repente, vamos a abrir una nueva misión, pues vamos a abrirla. Por ejemplo, un día se me ocurrió el concepto de abrir una misión juvenil. Yo era muy joven. Y puros jóvenes tuvimos una misión, éramos puros jóvenes. Los adultos que iban, nada más iban a predicar, pero éramos un grupo de puros jóvenes. Yo le llamé una misión juvenil. Los domingos la abríamos. Y creció, gracias a Dios, la iglesia. De repente fue el pastor, dijo, oye, ¿cómo le están haciendo? Pues es que jalamos puros jóvenes. y convivimos bien, y cada quien trae un amigo, y comemos entre todos, cada quien trae, y escuchamos música ahí, platicamos, convivimos, oramos, y alguien de los adultos viene y da el tema. A mí se me ocurrió el concepto de una misión juvenil, y decíamos, no, solo aceptamos jóvenes. El adulto que va es el que va en el tema. Que nos dejen convivir y que nos dejen confraternizar. Y en aquellos años que yo era joven funcionó. Todavía hay por ahí hay algunos que se rescataron en aquellos años, ¿no? Y bueno, no, son ideas de nuevos ministerios que a mí me surgen y que yo he intentado en diferentes lugares y en diferentes épocas, ¿sí, hermanos? Así es que espero haber inquietado su corazón, y si se quedaron pensando que, bueno, piénsenlo, oren a Dios, y si algo de esto aplica en su iglesia local, pues gloria a Dios, podemos intentar hacer algo más para la gloria de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno. Sí, hermano. La tarea ahí se las dejé. Revisen la lista de los dones, véanlos de manera con precisión, y la próxima semana empezamos con eso, a ver cómo les fue, qué rescatamos de ahí. ¿Qué no habíamos visto y ahora qué alcanzamos a ver? Y ver si surgen algunas preguntas o comentarios. ¿Les parece, hermanos? Hermano Ismael. Sí, hermana. Esta tarea la tenemos que subir a la plataforma, o en la próxima clase con su merced la desarrollamos. ¿Cómo es? Sí, por favor, ayúdenme. Sí, por favor. Aquí en la clase la vemos. Si nada más es un ejercicio. Sí. Ah, bueno, gracias. Si esta no hay que subirla a la plataforma. Esta hay que traerla nada más aquí para que podamos aquí en clase tener material para confirmar cómo estamos, si todos alcanzamos a ver los mismos dones. Es un ejercicio en clase. Sí, hermana Rosalba. Muchas gracias. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, ya saben que ahí estoy en el WhatsApp, con todo gusto. Me daba mucho gusto compartir con ustedes estas inquietudes que yo mismo he tenido. Muchas de estas cosas yo las he intentado. Unas me han funcionado, otras no, otras por un tiempo. Pero lo importante es estar moviéndonos, activos, para que la obra de Dios siga caminando. ¿Están de acuerdo? Bueno, que el Señor los bendiga, hermanos. Paso a ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermano, muchas gracias. Paz, hermano, Dios lo bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Paso